¿Sabías que todo el conocimiento científico de la humanidad que se tenía en 1900 se podía reunir en apenas 80 libros, pero actualmente solo para guardar todo lo que sabemos de matemáticas se necesitarían aproximadamente 100.000 libros? Hola, soy Dinamico, tu compañero para recorrer el camino de la matemática. El día de hoy estudiaremos los intervalos, sus tipos de representaciones y las operaciones entre ellos. Un intervalo es un subconjunto del conjunto de los números reales que cuenta por lo general con dos extremos. Este subconjunto debe cumplir con la siguiente propiedad. Sea I un intervalo del conjunto de los números reales si A y B pertenecen a I con A menor o igual que B. Entonces, para todo C, tal que A sea menor o igual que C y C sea menor o igual que B, se cumple que C pertenece a I. Esta propiedad nos asegura que si tomamos dos números cualesquiera en el intervalo, todos los números que se encuentran entre ellos pertenecen al intervalo. Ahora vamos a estudiar las diferentes representaciones que tiene un intervalo y luego los diferentes tipos de intervalos que existen. En general se manejan tres tipos de representación. Una es en forma de conjunto, otra es en notación de intervalo y finalmente en forma gráfica. En el caso de la representación como conjunto, se escribe por comprensión. En cuanto a la notación de intervalo, suele escribirse con corchetes y paréntesis, o corchetes y corchetes inversos. En caso de la forma gráfica, se puede representar como un segmento, una semirrecta o una recta. Vamos a ver cómo se utilizan cada una de las representaciones. Existen además varios tipos de intervalos. Esto depende fundamentalmente de los extremos de dicho intervalo. Para explicarlos, tomaremos a A y B como dos números reales cualesquiera con A menor o igual que B. Cuando no se incluyen los extremos dentro del conjunto, lo denominamos intervalo abierto, y sus tres representaciones son las siguientes. En forma de notación de intervalo se escribe con paréntesis, aunque se puede escribir con corchetes inversos. En su forma de conjunto se escribe por comprensión y se excluyen los extremos del conjunto al no poder ningún elemento del intervalo tomar el valor de los extremos. Y en su forma gráfica se representa como un segmento, y en sus extremos se realiza una circunferencia vacía representando que los extremos no se incluyen. En el caso de que se incluyan los dos extremos, se denomina un intervalo cerrado, y sus tres representaciones son parecidas a las de un intervalo abierto. No obstante, en su notación se escribe con corchetes. En su forma de conjunto, los extremos pertenecen al intervalo, y en su forma gráfica, las circunferencias de los extremos se llenan indicando que los extremos se incluyen. También nos encontraremos con el caso en el que se incluya un extremo y el otro no. Estos intervalos se denominan semiabiertos cuando su extremo inferior es abierto y su extremo superior es cerrado, o semicerrados cuando por el contrario el extremo inferior es cerrado y el superior es abierto. Sus tres representaciones son iguales a la de los intervalos abiertos o cerrados, dependen de cuál de los extremos se incluye y cuál no. Los anteriores tipos de intervalos se dan cuando el intervalo tiene dos extremos. Pero, ¿qué sucede cuando solo se cuenta con un extremo? En este caso aparecen los intervalos no acotados. De estos intervalos hay 4 diferentes. Cuando el intervalo solo tiene extremo inferior pero no se incluye en el conjunto. Cuando el intervalo solo tiene el extremo inferior y se incluye en el conjunto. Cuando el intervalo solo tiene el extremo superior y se excluye del conjunto.
cuando el intervalo solo tiene el extremo superior y hace parte del conjunto. Finalmente, si imaginamos un intervalo que no tenga extremos, entonces llegamos a la representación del conjunto de los números reales. Ahora que ya te he mostrado los diferentes tipos de intervalo, te dejo una duda para que la discutas con tus compañeros y profesor. ¿Qué pasa con los intervalos que tienen la siguiente forma? ¿Sabías que en los intervalos no acotados en el conjunto de los reales, cuando se escribe el símbolo de infinito, siempre se usa un paréntesis dado que infinito no es un número, sino que representa que el intervalo no tiene límite o fin, y por eso no tendría sentido decir que infinito está incluido en el conjunto? Ahora que ya sabemos las diferentes representaciones que tiene un intervalo, vamos a desarrollar la actividad 1 de tu libro. En esta actividad debes relacionar las representaciones como conjunto por comprensión y como intervalo de cada conjunto. Luego tendrás que representar los conjuntos en la recta numérica. En la representación por extensión del conjunto A, encontramos que este conjunto está acotado por los valores 2 y pi, pero no incluye los extremos dado que las desigualdades son estrictamente menores. Esto significa que el intervalo es abierto. En la segunda columna debemos relacionar este conjunto con su respectiva forma de intervalo. Como ya conocemos los extremos y que es un conjunto abierto, entonces relacionamos este conjunto con el intervalo de 2 a pi abierto. Finalmente realizamos la representación gráfica de este intervalo. Esta sería un segmento de 2 a pi, con una circunferencia vacía en sus extremos. Ahora es tu turno. Pausa el video y completa los espacios en blancos de tu actividad 1. Vamos a iniciar con la actividad 2. Para ello, recordemos las operaciones entre conjuntos. Iniciemos con la unión de conjuntos. Esta se define como el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B y se simboliza de esta manera. Gráficamente, cuando se tienen dos conjuntos que no son disyuntos, esto quiere decir que tienen al menos un elemento en común. La unión de estos dos conjuntos se puede ver así. Veamos algunos ejemplos que pueden ocurrir. Podemos encontrar el caso en el que los dos intervalos sean distintos, no disyuntivos y que no esté uno contenido totalmente en el otro. Este es el caso de los conjuntos A y B. Al realizar la unión de estos dos conjuntos nos encontramos con un nuevo conjunto que comprende desde 5 negativo hasta 5, incluyendo a 5 negativo y sin incluir a 5. Miremos ahora qué pasa con la unión de dos conjuntos cuando uno está contenido en el otro. En este caso, la unión es igual al conjunto que contiene al otro. Es el caso de B y D. Como B contiene al conjunto D, entonces la unión de estos dos conjuntos es igual al conjunto B. Finalmente, miremos el ejemplo cuando dos conjuntos son disyuntos y no vacíos. En este caso, la unión de estos dos conjuntos se deja enunciada, como es el caso de los conjuntos A y C. En este caso la unión se deja enunciada ya que no se puede reducir esta operación. Otro ejemplo es cuando unimos el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales, obteniendo como conjunto unión al conjunto de los números reales. Continuemos ahora con la intersección de conjuntos. Sean A y B dos conjuntos no vacíos, la intersección de estos se define como el conjunto de todos los elementos comunes de estos dos conjuntos de partida A y B. La intersección de estos dos conjuntos se simboliza de la siguiente manera. Gráficamente, cuando se tienen dos conjuntos no vacíos que no son disyuntos y que ninguno de los conjuntos contenga al otro, la intersección de estos dos conjuntos se puede ver así. Veamos algunos ejemplos de situaciones que pueden ocurrir al realizar una intersección. Podemos encontrar el caso en el que los dos intervalos sean distintos,
no disyuntos y que ninguno contenga totalmente al otro. Este es el caso de los conjuntos A y D. Al realizar la intersección de estos dos conjuntos, nos encontramos con el conjunto de todos los elementos comunes, es decir, desde 3 hasta 4, incluyendo a los extremos. Miremos ahora qué pasa con la intersección de dos conjuntos cuando uno está contenido en otro. En este caso, la intersección es igual al conjunto que está contenido en el otro. Es el caso de A y C. Como A está contenido en el conjunto C, entonces la intersección de estos dos conjuntos es igual al conjunto A. Finalmente, miremos el ejemplo cuando dos conjuntos son disyuntos y no vacíos. En este caso, la intersección de estos dos conjuntos es vacía, dado que no tienen algún elemento en común, como es el caso de los conjuntos B y C. Pasemos a ver la diferencia de conjuntos. Esta diferencia se parece mucho a la que se realiza en aritmética, por lo que también denominaremos minuendo y sustraendo a las partes de esta operación. Definiremos entonces la diferencia de conjuntos de la siguiente manera. Dados dos conjuntos A y B, la diferencia de A y B es igual a todos los elementos de A, que para este caso sería nuestro minuendo, quitándole todos los elementos que pertenecen al conjunto B, al cual denominaremos sustraendo. Otra forma de calcular la diferencia es quitándole al conjunto A todos los elementos de su intersección con el conjunto B. La forma en que se simboliza la diferencia es la siguiente. Si deseamos tener una representación gráfica cuando se tienen dos conjuntos no vacíos que no son disyuntos y que ninguno de los conjuntos contenga totalmente al otro, la diferencia entre estos dos conjuntos se puede ver así. Veamos algunos ejemplos de posibles situaciones que pueden ocurrir al realizar la diferencia de dos conjuntos. Cuando dos conjuntos no vacíos son no disyuntos y ninguno de los conjuntos contiene al otro, como el caso de B y C, entonces el conjunto que representa la diferencia en igual a los elementos de uno de los conjuntos menos los del otro. Cabe aclarar que la diferencia de conjuntos no es conmutativa, por lo que son diferentes los conjuntos B menos C y C menos B. Si por otro lado contamos con dos conjuntos disyuntos y no vacíos, en este caso la diferencia de estos conjuntos resulta ser igual al minuendo, ya que al realizar la operación no se le estaría quitando ningún elemento a este conjunto. Este es el caso de los conjuntos A y B, ya que al realizar las operaciones A menos B y B menos A, obtenemos como resultado los conjuntos A y B respectivamente. Pasemos ahora al complemento de un conjunto. Para mirar esta operación es preciso primero recordar que siempre que se estudian conjuntos, estos están contenidos dentro de lo que se denomina conjunto universal. Este conjunto está conformado por todos los objetos de estudio en un contexto dado. Nuestro conjunto universal define qué elementos existen en nuestro estudio. Por ejemplo, si se toma como conjunto universal el conjunto de los números naturales, entonces no puede existir dentro de ninguno de sus subconjuntos un elemento que no sea un número natural. Para nuestro caso, el conjunto universal será el conjunto de los números reales. ¿Sabías que existen muchos conjuntos numéricos que cumplen con las características de ser bien estructurados, como lo son el conjunto de los enteros, racionales y reales? Pero además existen conjuntos numéricos igualmente estructurados que contienen al conjunto de los racionales, pero están contenidos dentro del conjunto de los números reales. Un ejemplo es el conjunto Q raíz de 2. Estos son todos los números de la forma a más b raíz de 2, donde a y b son números enteros. Estos conjuntos cumplen con todas las propiedades de ser un cuerpo y se denominan extensiones de cuerpo. Volviendo a la operación de complemento, esta se define como el conjunto de todos los elementos que no pertenecen a un conjunto dado.
Este se simboliza de la siguiente manera y se puede calcular encontrando la diferencia entre el conjunto universal y el conjunto dado. La forma de representar gráficamente el complemento de un conjunto es la siguiente. En nuestro caso, el complemento de un conjunto es igual al conjunto de los reales menos los elementos del conjunto. Veamos dos ejemplos. Cuando un intervalo tiene extremos inferior y superior y se busca el complemento a dicho conjunto, encontramos la unión del conjunto de todos los números menores o iguales al extremo inferior y el conjunto de todos los mayores o iguales al extremo superior, teniendo en cuenta si el intervalo incluye o no a los extremos. De acuerdo a esto podemos observar que este es el caso del complemento de A. Otra situación ocurre cuando el conjunto solo tiene un extremo. En este caso, el complemento son todos los números mayores o menores a dicho extremo, según sea el caso. Finalmente, vamos a recordar la diferencia simétrica. Esta operación busca formar un conjunto con los elementos que pertenecen a uno u otro de los conjuntos, pero no a ambos. La diferencia simétrica se simboliza de la siguiente manera y formalmente se calcula uniendo las diferencias de ambos conjuntos. De aquí su nombre. Pero otra forma de calcularla es encontrando la diferencia entre la unión y la intersección de los conjuntos. Si deseamos ver una representación gráfica cuando se tienen dos conjuntos no vacíos que no son disyuntos y que ninguno de los conjuntos contenga totalmente al otro, la diferencia simétrica entre estos dos conjuntos se puede ver así. Veamos algunos casos que pueden suceder cuando se encuentre la diferencia simétrica. En el primer caso podemos encontrarnos con dos conjuntos que no sean disyuntos. En este caso la diferencia simétrica es igual a todos los elementos de ambos conjuntos menos los que se encuentren en su intersección. Este es el caso de A y B. Otro caso puede ser cuando los conjuntos son disyuntos. En este caso, como no tienen elementos en común, entonces la diferencia simétrica es igual a la unión de los dos conjuntos dados. Este es el caso de los conjuntos A y C. Ahora que te he recordado las diferentes operaciones entre conjuntos que utilizaremos, pasemos a resolver la actividad 2 de tu página. En esta actividad tendrás que operar los intervalos dados y encontrar la solución. Te ayudaré con el primer ejercicio. Aquí debemos encontrar el conjunto A unido con B. Lo primero es identificar los intervalos A y B. El intervalo A es un intervalo no acotado de raíz de 2 sobre 2 cerrado a infinito. El intervalo B, por otro lado, es un intervalo semiabierto de 2 negativo a 3. Ahora que ya conocemos los dos conjuntos, vamos a unirlos. Al unir estos dos conjuntos, obtenemos el conjunto abierto en 2 negativo hasta infinito. Escribimos este intervalo en la casilla correspondiente a intervalo. Ahora representaremos gráficamente el intervalo en la recta numérica. Trazamos una semirrecta a derecha desde 2 negativo. Ya que el intervalo abarca estos números. En el caso de 2 negativo, ubicamos una circunferencia vacía en el extremo, indicando que el intervalo es abierto. Muy bien, ahora es tu turno de operar los conjuntos y representar los conjuntos solución. Pausa el video, completa la actividad 2. ¿Sabías que el símbolo del infinito también se llama lemniscata y fue introducido a la notación matemática por el matemático inglés John Wallis en 1656, aunque se desconoce realmente el origen de este símbolo? Algunas hipótesis sugieren que este símbolo proviene de otros símbolos alquímicos o religiosos, como por ejemplo la serpiente Uroboros, que es la representación de una serpiente que engulle su propia cola y simboliza el ciclo eterno de las cosas. Otras hipótesis sugieren que el símbolo es la representación gráfica del analema, que es la curva que describe la posición del Sol en el cielo si se observase todos los días
de un año a la misma hora. Continuaremos con la actividad 3 de tu página. En esta actividad debes ayudar a Samuel a encontrar el rango en el que se encuentran las medidas de un triángulo. Él es consciente que posiblemente cometió un error de máximo 1/2 centímetro por debajo, es decir, que posiblemente la medida real sea medio centímetro menor a las tomadas, y un error de 6/5 centímetro por exceso. Esto quiere decir que la medida real puede ser a lo sumo 6/5 centímetro mayor a las tomadas. Ahora, ya que tenemos las medidas del triángulo y conocemos los posibles errores cometidos, tenemos que encontrar los intervalos en el que están las medidas reales. Y además de ellos, calcular el intervalo en el que se encuentra el área real del triángulo, basándose en los posibles errores cometidos. Pausa el video y encuentra los intervalos indicados. ¿Sabías que la capacidad real de almacenamiento de un disco duro o memoria es inferior a lo que nos vende el fabricante? Esto no lo realizan los fabricantes con mala intención o porque quieran engañar a sus clientes, sino porque hay una confusión en el sistema numérico que manejan. Los fabricantes trabajan en el sistema decimal y calculan que 1 kilobyte es igual a 10 elevado a la 3, o lo que es igual a 1000 bytes. Pero en realidad, en informática se utiliza el sistema binario y 1 kilobyte es igual a 2 elevado a la 10, que es exactamente 1024 bytes. Si te fijas, la diferencia es de 24 bytes. Este error se repite cuando se hacen conversiones de kilobytes a megabytes, de megabytes a gigabytes, de gigabytes a terabytes y así sucesivamente. Si te fijas con detenimiento, el error cada vez es mayor cuando la capacidad se hace cada vez más grande, pero existe una forma de encontrar la capacidad real de una memoria y es multiplicando el valor entregado por el fabricante por una constante determinada para cada una de las potencias. Esta constante se obtiene al dividir el número de bytes en sistema decimal entre el número de bytes del sistema binario. Por ejemplo, en el caso de los gigabytes, si se realiza la división, se obtiene 0,9313 aproximadamente. Para finalizar, vamos a desarrollar la actividad 4 de tu página. Camila tiene una memoria microSD con una capacidad comercial de 16 GB y quiere guardar un video en ella, por lo que quiere saber cuántos minutos de video puede guardar allí. Para ello investigó y encontró que aproximadamente un minuto de video pesa 5 megabytes. Ayuda a Camila a encontrar el intervalo de duración que puede tener el video que desea guardar. Recuerda que la capacidad real de la memoria no es igual a la capacidad comercial. Pausa el video y ayuda a Camila en su dilema. Muy bien, hemos realizado un breve estudio de los intervalos en el conjunto de los números reales, las formas de representarlos, los tipos que existen, sus propiedades, algunas operaciones entre ellos y finalmente algunos contextos en los que los podemos utilizar. Ha sido un gran trabajo. Hemos terminado por hoy, pero antes de irte, por favor, deja un comentario de este video mencionando cómo te pareció todo. ¡Chao, chao, Dinamigos!